Buenas noches a todos y qué gusto estar aquí con ustedes, compartir este rato, este momento de formación y más cuando se habla de formación en pareja, que es efectivamente un espacio tan especial de preparar nuestros corazones para la misión que Dios les ha puesto a cada uno de ustedes y de sembrar lo que vamos a cosechar en el futuro, ¿no? El futuro de la sociedad que está en las manos de ustedes. Así que gracias de verdad por esta ocasión y por este espacio. Liz hizo ahí, creo que le puso más feeling a la introducción de la que, o sea, sí, sí, gracias a Dios estoy muy ocupado, pero tampoco es que, o sea, sí, sí es difícil a veces cuadrar las cosas, pero también lo hago con mucho gusto, o sea, no le estoy haciendo un favor a nadie, o sea, esto es una pasión compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida y también lo que me ha permitido conocer y nada, siento muy honrado de servir a la familia. Muy bien. Esta, en esta ocasión, antes de empezar, les vamos a hacer una pequeña oración y pedir el don del Espíritu Santo sobre nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, que conoces lo que más necesitamos para servirte, para estar a tu disposición, para ser hijos en el Hijo, para recordar nuestra vocación y nuestro llamado. Te pido que desciendas sobre nosotros, que de manera especial uses mis palabras, mis pensamientos a tu servicio para que puedas comunicar el mensaje del Padre a cada uno de estos hijos tuyos y enamorarlos otra vez de Jesucristo, del abandono en el Espíritu y de la vocación que les has dado. Te pido que nos concedas ser dóciles a tu acción para vivir esa santidad y esa sanidad emocional, corporal, espiritual que nos pides para que lo que nazca de nosotros para la iglesia del futuro sea siempre un, un árbol fecundo, irrigado por la sangre de Cristo. Y que todo lo que pensemos, hagamos y sintamos en este rato sea para la gloria del Padre. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Cuando Liz me pidió hablarles de las terapias, de la terapia de las enfermedades espirituales, pensando en el tema de las familias, de parejas, lo acepté en parte como un reto, porque nunca lo había abordado desde esa perspectiva, ¿no? Llevo ya un rato hablando de estos temas y como suele suceder en la iglesia, cuando empiezas a hablar de algo que gusta a la gente, de repente te piden una charla del doble del tiempo, luego te piden una charla de 5 minutos, luego te piden una charla para el semáforo, luego otra para redes sociales, o sea, como que aprendes a hacer todas las versiones posibles del mismo postre, ¿no? El grande, el chiquito, el que se lleva a casa, el que se entrega, el que se compra en internet. Pero esta versión del producto no la tenía, fíjense. Entonces, como que fue un reto y a la vez una oportunidad de reflexionarlo. Ahora, a la vez que sí quiero enfocarme en cosas específicas, también es verdad que si ustedes me preguntan, padre, ¿cómo podemos hacer para que nuestros hijos o ayudar a nuestros hijos a que vivan esta vida sana de la cual hablas y no caigan en las enfermedades espirituales o no sean esclavos de esas enfermedades? La respuesta es la que todos ustedes saben, que es ustedes tienen que vivir esa santidad y esa sanidad de cuerpo, de alma y espíritu para que los frutos que salgan de ustedes sean frutos de sanidad, de salud, de plenitud, lo contrario a la enfermedad. La mejor manera de educar a sus hijos a no vivir en la enfermedad espiritual y a vivir en la salud espiritual es viviéndola primero, en primer lugar. Y entonces, en ciertos aspectos, yo no veo tanta diferencia en la enfermedad espiritual diagnosticada a un adulto, a un padre de familia, a una madre de familia o diagnosticada a un joven. No veo tanta diferencia, no son diferencias abismales, porque al final de cuentas somos los mismos seres humanos, ¿no? Luchando contra el pecado original, llenos de la gracia de Dios, hijos del Padre, redimidos por Jesucristo en la cruz. Más que enseñar la salud espiritual, contrario a la enfermedad espiritual, se trata de vivirla. Ok, dicho esto, yo quiero estructurar esta plática con ustedes en dos partes. Eh, la primera parte, vamos a echar un vistazo a la Sagrada Familia. Y en la segunda parte, vamos a mirar un poco cómo las enfermedades espirituales se concretan en la vida de los jóvenes. ¿Ok? Dos partes. Ahora, tal vez debería añadir aquí también una premisa.
Si la versión más corta que he logrado hacer de las enfermedades espirituales fue hace la primera vez que di una plática de esto, hace como unos 4 o 5 años, y duró 2 horas, yo no les puedo explicar qué las enfermedades espirituales en 2 minutos, ¿sí? Por eso haremos el retiro ahí en Mérida en febrero, en breve, y por eso están también los audios en Spotify, que es una versión un poquito más desarrollada, que son 5 episodios en la cápsula muy corta que para al menos que puedan entender de qué estamos hablando, el oriente cristiano mira al pecado de una manera diferente como muchas veces nosotros en el occidente cristiano nos hemos acostumbrado a hacer. En el occidente cristiano, nosotros vemos el pecado como una ley que la rompemos, ¿no? Es un semáforo rojo que alguien puso ahí, alguien decidió que esta calle necesitaba un semáforo rojo y pues igual y si tenía razón, pero igual y si son las 2 de la madrugada y no hay nadie en la calle y tal, pues la puedo cruzar y si nadie me agarra, si ningún policía me ve, no pasa nada, ¿no? Y así entendemos muchas veces el pecado. Los cristianos del Oriente, en cambio, entendían que el pecado, o entienden que el pecado, es un daño que nos hacemos a nosotros mismos, es una enfermedad, es algo que me destruye y destruye específicamente una dimensión de mi vida, que es mi corazón, mi capacidad de amar. De forma que cada enfermedad me oxida el alma, me achica el corazón y disminuye ese potencial que Dios ha puesto dentro de mí de amar y de servir. Lo que sería, por lo tanto, el resumen de la salud espiritual tomada como integral de cuerpo, alma y espíritu. Dividen ellos las enfermedades espirituales justamente en cuerpo, alma y espíritu, 3 dimensiones, y hay, por lo tanto, algunos rasgos específicos de cada una de esas dimensiones. El ser humano entendido en esa tripartición, cuerpo, alma y espíritu, es como desde la construcción de la antropología griega, lo toman los padres del desierto, los primeros pensadores del cristianismo, los padres de la iglesia, y van trabajando sobre esa estructura hasta que en el siglo tercero o cuarto empiezan a existir algunas sistematizaciones de este tratado, ¿no? Con, por ejemplo, la obra de Bagrio Póntico, de los 8 espíritus malignos, y ya se empiezan a hablar de 8 enfermedades espirituales. Luego esto se desarrolla de muchas maneras, hay gente que habla de más, hay gente que habla de menos, hay otras obras que profundizan en ciertos aspectos, que lo estructuran diferente, pero de alguna manera esta obra de Bagrio Póntico se hizo muy clásica y en tiempos recientes algunos teólogos la han tomado también como punto de referencia. Aquí yo soy un gran discípulo de Fabio Rossini, un sacerdote italiano, que tiene un libro justamente sobre el arte del buen combate, si no me equivoco, a veces los nombres de los libros se me escapan, pero donde él trata y desarrolla esto en profundidad y he construido mucho sobre él, digo, después enriqueciendo un poco por todos lados. De hecho, mi primer acercamiento a este tema no fue a través de Fabio Rossini, fue a través de un teólogo brasileño. Pero, en fin, el punto aquí es que esto es de estos tesoros hermosos de la iglesia que lo tenemos desde hace miles de años, ¿no? Y que siguen siendo tan verdaderos y tan atinados para el hombre moderno. Decía un profesor mío de filosofía que para los problemas, nada, para resolver los problemas mejores, para resolver los problemas modernos, nada mejor que una respuesta antigua, ¿no? Y es justamente lo que estamos haciendo aquí. Ok, vamos a esta primera parte entonces de la charla, donde vamos a echar un vistazo a la Sagrada Familia. Sagrada Familia, evidentemente compuesta por San José, María y por Jesús. Creo que estando ahora nosotros ya a punto de cerrar el periodo de la Navidad, me interesaba acercarnos al pesebre, al nacimiento, y de forma pedagógica mirar a cada una de esas figuras que pueden condensar la salud espiritual, ¿no? Antítesis de la enfermedad espiritual o de las enfermedades espirituales correspondientes. Voy a poner a José como modelo de la salud para el cuerpo, María como modelo para la salud del alma y Jesús para la salud del espíritu. Claro que esto es una estructura pedagógica, no es una estructura exclusiva. No quiere decir que José no tenía una gran salud de alma y una gran salud de espíritu, y que María no tenía una gran salud de cuerpo y una gran salud de espíritu, y que Jesús evidentemente no la tenía todas la plenitud de la virtud y de la santidad. Es simplemente una estructura pedagógica, ¿vale? Ok, entonces vamos a empezar a nivel del cuerpo con San José. El cuerpo, sede de las sensaciones físico-biológicas, domina en el cuerpo la enfermedad espiritual de la gula. Había dicho que para cada dimensión, cuerpo, alma, espíritu, hay una enfermedad madre y luego tiene enfermedades hijas.
¿no? Sí, suele tener sus hijas y luego sus nietas y luego se hace todo el árbol genealógico, ¿no? Pero para el cuerpo, la enfermedad madre es la gula. Gula que no representa simplemente esa obsesión por el comer, sino que por más bien una obsesión por huir de mi realidad y satisfacerme de la manera que sea, satisfacer mis sentidos, mis impulsos, mis instintos, de tal manera que termino yo por perder la lucidez, eso es clave para entender la gula, perder la lucidez y ser incapaz de amar. Aquí está el drama de la gula, porque no se trata simplemente de que me comí 3 pasteles de chocolate cuando debería haber comido uno, sino que se trata de que puedo estar yo empanzándome, emborrachándome de estímulos, de placeres, de goces de todo tipo, justamente porque mi vida cuando la miro parece un asco, quiero huir de ella y entonces estoy tan empanzado y borracho y anestesiado por los estímulos de placer que me estoy dando que termino yo incapaz de amar. Porque el amor evidentemente implica sacrificio, implica cruz. Y el goloso no sabe sacrificarse, no sabe decirse no a sus instintos, no sabe amar. A este nivel vemos la gran propuesta de la iglesia como terapia para la gula, que es el ayuno, ¿no? El ayuno que nos enseña a regular esos estímulos. El ayuno no es simplemente privarme de comida, el ayuno es quitar aquello que me impide de amar con lucidez, de vivir con lucidez para amar, mejor dicho, ¿no? Ok, estoy haciendo aquí un resumen del resumen del resumen para poder conectar algunas cosas, ¿eh? Y ahorita vamos a mirar a San José. Em, la hija de la gula es la lujuria, enfermedad que simplemente aplica la lógica de la gula a la sexualidad y al cuerpo, donde si yo estoy obsesionado por huir de mi realidad y me estoy constantemente satisfaciendo en todos mis estímulos y termino perdiendo la lucidez para amar, la lujuria hace eso con el cuerpo, con la sexualidad. Yo transformo la vida, mi cuerpo, el cuerpo del otro, la relación interpersonal, la relación con el otro sexo, lo transformo siempre en pan para satisfacerme. ¿Cuál es el ayuno aplicado a la lujuria? Se llama templanza, ¿no? Templanza. Es, como dice Santo Tomás de Aquino, la virtud que hace que el placer siga siendo placentero. ¿Cómo es que San José es un ejemplo de lucidez para amar? José, vemos en él un hombre que no satisface sus instintos, sino que sabe ayunar, privarse de ellos, con tal de servir para amar. Vemos a un José que en un momento inicial quiere huir de su vida cuando se da cuenta de que su prometida está embarazada, dice, patitas, ¿para qué te quiero? De aquí me largo, este hijo no es mío. ¿Y qué pasa? Viene el sueño, el ángel, y le dice, José, tómala como su esposa. Y el evangelio es enfático de que cada vez que hay una intervención y una indicación hacia San José, él siempre actúa de manera inmediata, ¿no? Entonces, es un hombre que deja de lado lo que él quiere, su placer, su comodidad, y acepta, ¿no?, lo que Dios quiere. Y en ese silencio orante de San José, porque sus apariciones siempre suceden en el sueño, en el sueño que es un símbolo, es un lenguaje alegórico del Evangelio para hablar de la profundidad del alma de San José, que es capaz, incluso en lo más inconsciente de la acción humana, escuchar a la voz de Dios. Ahí está el José que ha sido capaz de privarse de los ruidos y de las distracciones y de las anestesias que muchas veces buscamos en los placeres del mundo para poder tener un corazón alerta, un corazón despierto, un corazón que escucha, un corazón que ama. ¿Mm? Así que José es un gran símbolo de la lucidez del amor, que podría ser de alguna manera la definición de si hablamos de una enfermedad espiritual que es la gula, la versión de la salud del cuerpo, podríamos llamarlo lucidez para amar. José, grandísimo ejemplo de templanza, ¿no? Para todos nosotros que podríamos reclamar o quejarnos de que, pues, o sea, ¿cómo que Jesús va a ser mi modelo? No, pues es perfecto Jesús, es hijo de Dios. Pues María nació sin pecado original, oye, o sea, ¿cómo que me comparo con María? Bueno, José era igualito que todos nosotros, ¿no? Entonces, así que no hay queja. Y además, no solo era igualito que tú y yo, amigo, tú que eres hombre que estás ahí sentado escuchándome, sino que José tenía concupiscencia igual que tú y yo. ¿Qué significa eso? Significa que veía una mujer guapa y se le antojaba, ¿sí? Igualito que tú y yo, igualito. Pero imagínate que este hombre
con la concupiscencia, con la tendencia al pecado, igual que tú y yo, se casa con la misma universo. ¿Sí? Sí, con la misma universo, pero con una condición. Castidad, amiguito, para toda la vida. ¿No? Qué hermoso. Pues no habrá sido fácil. No habrá sido fácil. O sea, José conquistó, digo, siempre con docilidad, la gracia de Dios, que sin duda alguna fue abundante por la docilidad y la apertura de su alma, justamente porque ayunaba, porque sabía hacer espacio en su corazón para Dios, eso es propio del ayuno, porque no nos estamos empanzando, es como cuando dejamos ese espacito para el postre, bueno, hay que dejar ese espacito para Dios, ¿no? Y José lo hacía de tal manera que la gracia de Dios fue eficaz y fructificó en el hombre que sin duda alguna es el ejemplo por excelencia de la templanza, de la castidad, del amor puro, del amor que sabe entregarse sin esperar nada en cambio. Así que el ejemplo de José nos inspira mucho a cómo trabajar en nuestra dimensión corpórea, nosotros como seres humanos, a nosotros como familia, porque habrá que aplicar el ejemplo de José en el ayuno, en el saber escoger el amor en la familia, más allá de lo que me place, ¿no? Se me hace interesante porque los adultos luego hablan mucho de que los jóvenes viven, ¿no? Borrachos de pantallas, ¿no? Y están todo el tiempo con las narices puestas en el celular. Sin embargo, el otro día estábamos hablando de un apostolado que están haciendo y tal, y dicen, pues es que los jóvenes no contestan el WhatsApp, ¿no? No contestan, ¿por qué? Porque están hartos. A los que más veo adictos a las pantallas luego son los adultos, no son los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué eso es importante? Porque cuando tú te estás emborrachando de redes sociales en el sofá y llega tu hijo y dice, mamá, 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 ¿te puedo platicar? ¿Cómo reaccionamos? O cuando estás, ¿no? Qué sé yo, preocupadísimo por las nuevas ofertas de Amazon y estás ahí, que todo eso son ejemplo de gula, ¿eh? Y estás ahí intentando tragar cada uno de los posibles descuentos que se te cruzaron y llega tu esposa, tu esposo y te pide oye, ¿me ayudas a lavar la vajilla? Y, es que nunca me dejas en verdad. La reacción tan desproporcionada que tenemos es porque no estamos lúcidos para amar. No hay lucidez. Hay gula, hay una obsesión, una esclavitud del placer propio de la gula. Ahora, si habláramos de San José de forma especial, mirando al hombre, al papá, ¿qué podríamos decir? El ayuno, si lo llamáramos en términos humanos, no religiosos, lo podríamos llamar disciplina. La disciplina es, a mi parecer, la virtud, la primera virtud y la clave, la más crucial, la que pone el cimiento de la construcción de la masculinidad. Un hombre sin disciplina es un caos y un hombre caótico es un fracaso. ¿Sí? No logra nada en la vida y es más, no aporta nada en la vida. ¿Por qué? Porque es justo, o sea, no tiene estructura. Su fuerza, su potencial y sus capacidades no tienen herramientas para fructificar. Ese es el gran drama del hombre actual. Vivimos en una sociedad llena de hombres indisciplinados, hombres sin estructura, hombres que no ayunan, hombres que son esclavos de sus apetitos. Y por eso la pornografía, por eso la masturbación, por eso el alcoholismo, por eso las drogas, por eso la violencia, está tan marcadamente desde del lado masculino, ¿sí? Digo, la mujer también está tocada por el pecado original y tiene sus propios demonios, ¿eh? Entonces, mientras ahí las esposas se le están echando el codazo al esposo, aguántense que ahorita les cae también a ustedes del chamuco, no se preocupen. Pero, pero es verdad que es más raro encontrar un hombre disciplinado, ¿no? Que encontrar un hombre indisciplinado. Un hombre que no cuida su cuerpo, que no es dueño de su fuerza, que no custodia su sueño, su alimentación, su ejercicio. Es un hombre que simplemente va viviendo de impulsos. Y entonces, ese hombre que vive de impulsos es el típico Homero Simpson, ¿no? Que es como un poco, puede llegar a ser una especie del prototipo, del estereotipo del papá fracasado moderno, ¿no? El Homero Simpson que condensa el pensamiento cultural de lo que es un papá hoy, ¿no? Un hombre que chistoso, pero irrelevante, que no enseña, que no forma, que no forja, que no inspira. Y entonces, cuando el niño en su proceso de desarrollo psicopedagógico necesita
la estructura del límite que viene, y aquí no estoy hablando como opinión hay que leí en un librito de la Biblia, no, no, esto es ciencia psicológica, que esto viene del papá, no lo encuentra. Y vemos una generación de jóvenes tan frágil emocionalmente y tan sin resiliencia porque no tuvo un papá que le puso límite, que le hizo que sufriera. Porque el límite hace que sufra, pero también te hace fuerte. ¿Sí? Entonces, esto es duro, hombres. Y entonces vemos a San José y vemos a un hombre que en el silencio hace lo que tiene que hacer, cumple con su deber y su disciplina, su ayuno, le hace capaz de fructificar en los momentos difíciles porque no es esclavo del placer, porque es más bien apasionado de servir a su familia, ¿no? Y de amar. Y por lo tanto mantiene esa lucidez siempre viva, cultiva lo que sea necesario, las virtudes humanas incluso, porque en San José vemos a un hombre muy trabajado. Y aquí, ¿por qué digo eso de la virtud humana? Porque mientras ha florecido diversos acercamientos al tema de la masculinidad en el mundo de hoy, cosa que es espectacular, gracias a Dios, que bendito sea Dios, y hay tantos apostolados buenísimos, ahí ustedes tienen una cosa espectacular que es de Chomo. Bueno, bendito sea Dios por todo eso. El riesgo es que se nos olvide el principio básico de Santo Tomás de Aquino. La gracia no suple la naturaleza. La gracia no suple la naturaleza. ¿Podemos hablar de la masculinidad desde la perspectiva espiritual? Sí, pero podemos caer en el riesgo de espiritualizar lo que no es espiritualizable y ponerle curitas espirituales en cosas que nos toca a nosotros, humanamente chambearle para que Dios, derramando constantemente su gracia en nosotros, pueda fructificar. Y eso para el hombre es clave, porque eso es lo que hace San José. San José trabaja. San José es el ejemplo del silencio trabajador que sirve a la familia, que busca solucionar. San José, hay que llevarlos a José, hay que llevarles, acepta María, acepta María. José, sal a Belén, sal a Belén. José, vete a Egipto, vete a Egipto. José, regresa a Nazaret, regresa a Nazaret. Es un hombre diligente, es un hombre que está constantemente atento a la voluntad de Dios para, en esa lucidez, para que ama, trasciende el deseo inmediato del placer corpóreo, de la esclavitud del placer. ¿Ok? Entonces aquí hay que ver esta dimensión muy humana. Por eso la vida espiritual, fíjense, la vida espiritual empieza por el cuerpo. La vida espiritual empieza por el cuerpo. ¿Por qué hay tanta obsesión por yoga, reiki, bla, bla, todas esas cosas hoy día? Porque el catolicismo ha perdido la conexión con el cuerpo. Cuando nosotros somos la religión del cuerpo, nuestro Dios toma un cuerpo. El centro de nuestra vida espiritual litúrgica es, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hemos descuidado el cuerpo. ¿No? Y hemos pensado que simplemente rezando y que el espíritu, y casi que el crecimiento espiritual es una desencarnación. Entonces, ¿para qué se hizo carne Dios? La vida espiritual empieza por el cuerpo. Como lo hace José y como nos muestra este hombre, seguramente desvelado, llevando a María a Belén, protegiendo el niño en Egipto, trabajando largas horas en Nazaret, vemos a un hombre que ama con el cuerpo. Bueno, por eso es tan difícil hacer esto de manera resumida. Imagínense, llevo 20 minutos nada más hablar de San José. Ok, vamos a María. Segunda dimensión, que es el alma. La segunda dimensión de la persona, el alma, es la sede de las emociones, de la vida psicoafectiva, podríamos llamarlo así, ¿no? Aquí, la gran enfermedad que hay es la avaricia. La avaricia tiene tres hijas, la ira, la tristeza y la asedía o asedia, que se escribe A-C-E-D-I-A. No es una palabra tan común, pero bueno, es la tercera hija de la avaricia. ¿Qué es la avaricia? No, padre, ok, ahora que ya nos machacaste con la gula, al menos la avaricia no me toca, esa sí no la tengo, fíjense. Bueno, todos tenemos todas las enfermedades, pero es la mala noticia para ustedes. La avaricia no es simplemente el pecado de los ricachones y que están preocupados por sus millones de dólares, no, no. La avaricia es nuestra obsesión y apego por el tener, pero no solo el tener material, sino que también el tener el control, también tener la razón, también tener todo según mis planes. Es una dictadura de la idea sobre la realidad.
donde me apasiono tanto de mi idea que siempre repruebo la realidad. Y estoy aferrado no al dinero o a la joya, pero estoy aferrado a las ideas. Y sobre todo, ¿a cuál idea? A mi definición de felicidad. El resumen de la avaricia es este. Nada te hace sufrir tanto en la vida como tu definición de felicidad. Y entonces, cuando esa definición de felicidad no se da, ¿qué es lo que pasa? ¿Te enojas? Ira. ¿Te entristeces? Tristeza. Te desplomas, te vuelves negligente de lo que es importante en tu vida, de tu misión. Y eso es la asedía. Evidentemente no me alcanza el tiempo para profundizar en cada una de ellas, pero ¿cómo es que María es la antítesis de esa enfermedad y encarna plenamente la salud del alma? ¿Cuál es la salud del alma? Es la pobreza del espíritu. Es lo que la iglesia llama limosna, porque la limosna no es solo dar la monedita al viene viene, sino que es la capacidad de soltar mis definiciones de felicidad. Es del entrar en la lógica del amor, por eso es la limosna, es la lógica del amor, es de un dar sin esperar en cambio, es de un perder para realmente amar. María encarna y condensa esa pobreza de espíritu, esa limosna, en su famosísima frase del fiat, hágase en mí según tu palabra. Ahí está la oración por excelencia de la pobreza de espíritu. Hágase en mí. Es confiar en la providencia. María vive de la providencia de Dios y de los planes, ¿no? Ella, pues, ¿cómo es esto si yo no voy a tener relación con ningún hombre? Tú confía, ¿no? Eh, esa mansedumbre y serenidad en las adversidades que vemos a una María contrarrestando la ira, justamente ¿por qué? Porque ella ya ha soltado sus planes y las cosas no tienen que ser a su manera. Y entonces es mansa y humilde y se deja escribir por Dios, se deja llevar, guiar. Es alegre y llena de esperanza, contrarrestando la tristeza. ¿Por qué? Porque una persona que no vive de sus planes, sino que vive de los planes de Dios y sabe que los planes de Dios son siempre mejores y confía y suelta el control y deja que Dios realmente tome el mando, esa persona siempre vive llena de esperanza. Dice, pues oye, si la historia de mi vida la está escribiendo el mejor escritor de todos los tiempos, claro que este libro va a salir impresionante. Y María es una persona atenta, dispuesta, servicial, contrarrestando la sedia, como lo vemos en tantas ocasiones, ¿no? Yo me imagino una María, incluso en el posparto ahí, con la debilidad del cuerpo, cuando ve que llegan los pastores y llegan los reyes y está como inquieta, queriendo hacer, pero José dice, a ver, tranquila María, tranquila, yo lo hago, ¿qué quieres? Porque seguramente es esa mujer que ahí en las bodas de Caná se da cuenta que falta el vino porque está sirviendo, se acerca a Jesús, está siempre buscando servir y sobre todo el servicio que es desde nuestra misión. ¿Qué significa eso? La sería, a diferencia de lo que podría ser la pereza, ¿no? Que nosotros la vemos como estar desplomado en la cama sin hacer nada. La sería es una negligencia de mi misión, de lo sagrado. El asedioso puede ser una persona tremendamente activa. Puede estar haciendo mil cosas, pero no hacer lo que tiene que hacer. Es el hombre o la mujer que siempre está extras horas en la oficina y no está donde tiene que estar con su familia. O está en la casa, pero con la computadora abierta o viendo mensajes y no está donde tiene que estar. Es tan difícil vivir la pobreza de espíritu hoy porque la estructura de nuestra vida, ¿no? Yo decía el otro día, o sea, y lo he escuchado de sacerdotes, el no tener celular hoy es un lujo. O sea, es el sueño de todo sacerdote, no tener celular, ¿no? ¿Por qué? Porque, y seguramente de muchos de ustedes, ¿por qué? Pues porque te bombardean de cosas todo el tiempo y nosotros fácilmente podemos ser esclavos de ese tener, donde quiero tener todo bajo control, quiero estar en todos lugares, quiero caerle bien a todo el mundo, entonces tengo que contestar todos los mensajes, entonces tengo que decir que sí a todos los planes y entonces si el padre me pide 5 apostolados, le tengo que decir que sí, no le puedo decir que no, no sé poner límites. ¿Por qué? Porque hay una avaricia de tenerlo todo y falta ese discernimiento de la pobreza del que va soltando, del que va soltando, del que va soltando. Yo veo mucho en mí esa proyección de la idea cuando tengo que pedir un permiso, ¿no? O sea, cuando me acerqué a pedir permiso de hacer el retiro en Mérida. Y yo ilusionadísimo, digo, hasta padre, yo nunca, además no conozco Mérida y me han hablado maravillas de allá y qué padre que, o sea, ya va a ser la segunda vez que vamos a hacer el retiro de terapia de las enfermedades espirituales fuera de México, fuera de la Ciudad de México y qué tal, pero, ¿y si me dice que no mi superior? Y entonces mi corazón empieza a pegarse, ¿no? Empieza a pegarse porque ya creé la ilusión de la vida perfecta, de mi definición de felicidad, y ahora que me la quiten, ay, no, ¿cómo creen? Y entonces a mí me ha ayudado muchísimo, aprendiendo de María, de esa pobreza de espíritu, a decir, yo no necesito esto para ser feliz. Si el Señor no lo quiere,
que sea suyo. Pues Él sabrá. Yo lo que necesito para ser feliz es Dios, eso sí. Lo demás, pobreza de espíritu. Eso es lo que nos enseña María. Hágase, que se haga como Dios quiere. ¿Cómo es que esa dimensión, que evidentemente la aplica, la tenemos que aprender hombres y mujeres, así como en el cuerpo, hombres y mujeres necesitan aprender ese ayuno de San José? Pero vamos a echar un vistazo a la dimensión femenina específica de acá. Tal vez las mujeres, no, tal vez no les voy a caer tan bien con lo que voy a decir ahora. Y los esposos estarán así de que, ay, híjole, qué bueno, finalmente. Yo he hablado muchas veces del pecado por excelencia del hombre, pero de esta vez no me da el tiempo. ¿Cuál es el pecado por excelencia de la mujer? A mi parecer, esto es un pensamiento todavía en acción, pero creo que tiene mucho que ver con el ejemplo de María en el Hágase y el opuesto, ¿no? ¿Cuál es el pecado por excelencia de la mujer? Es el control. Porque es evidente que la estructura, podríamos hablar así, neuropsicológica de la evolución, ha hecho que la mujer sea muy previsora, ¿sí? Porque si regresamos a las cuevas, y para entender el ser humano siempre tenemos que mirar a las cuevas, cuando la mujer está débil después del parto, se acerca a un animal peligroso, ¿no? La mujer no puede estar como el hombre, el cuerpo del hombre no cambia después del nacimiento del bebé, ¿verdad? Entonces se acerca el animal peligroso o sale corriendo o lo lucha, o sea, tiene una disponibilidad muy inmediata en el cuerpo. La mujer, por tener que cuidar al hijo, tiene que prever todos los escenarios problemáticos porque ella necesita más tiempo, necesita ayuda, necesita gente que le apoye para poder salvar la vida del bebé. Esa capacidad de previsión, que es espectacular y que hace que la mujer pueda justamente ver huecos de problemas que muchas veces nosotros hombres no vemos, viene con el caveat, con el lado oscuro, que puede darse. No estoy diciendo que sea siempre el caso, ni que todas, ni que, que los hombres no sean controladores, tampoco estoy diciendo eso, pero puede venir con el aspecto de la obsesión del control. Y ese control es lo contrario a la pobreza de espíritu, es la riqueza de espíritu, en el sentido negativo de la expresión, es el apego, es la esclavitud del tener, de tener todo a mi manera. Y esto se llama microgestión, se llama perfeccionismo, se puede llamar incluso ansiedad, ¿no? Sabemos psicológicamente que la ansiedad suele estar más presente en el mundo femenino que en el mundo masculino. Digo, también existe en los hombres y todo el show, pero yo creo que va de la mano con esto. Porque el prever 10 escenarios y sufrirlos todos en el presente sin que ninguno de ellos después llegue a ser real, claro que te llena de ansiedad. ¿Estamos de acuerdo? Y te llena también de las ganas de controlar todos esos escenarios para que no se den sus complicaciones, sus problemas. Porque bueno, Jordan Peterson dice una cosa muy interesante desde su perspectiva psicoanalítica de la lectura del Evangelio, dice una cosa súper interesante. Si el arquetipo del sacrificio masculino es Jesucristo en la cruz, ¿no? Ese es el ideal de todo hombre, independientemente si eres creyente o no, tienes que aprender a dar la vida para generar vida. ¿Cuál es el arquetipo femenino? ¿No? Es María con Jesucristo muerto en sus brazos, es la pietad. Ese es el arquetipo femenino por excelencia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que para el hombre es subir en la cruz y morirse, lo equivalente para la mujer es dejar que su hijo muera. Eso es de volar la cabeza, ¿eh? Porque la vida de la mujer es un constante soltar, es un constante parto, ¿no? Primero es una cosa con el bebé, luego sale, ya es toda una revolución, y luego está en tus brazos, pero todavía es una sola cosita. Y luego, ya que no sé qué, empieza a moverse, y luego empieza a caminar, y luego quiere estar con papá, y luego es adolescente y ya solo te hace cara de fuchi, y luego se va a estudiar a la universidad a otro lado, y luego se enamora de una niña y ya, o sea, tú, o sea, mujer, perdón, pero ya, hijo, ya llegaste, ¿no? O sea, la ideal de la mujer perfecta es su novia, y luego, ¿sí? Y la vida de la mujer es un constante parto. Y tal vez los hombres muchas veces pueden ni siquiera conceptualizar esto. Lo que es estar derramando constantemente la sangre del parto para el corazón femenino, que viene a ser justamente la pobreza de espíritu, el soltar. Porque la mujer controladora educa a su hijo para satisfacer sus necesidades emocionales y prepara a hombres que son eternos sirvientes de mamá, ¿no? Eh, Aquí a mí me toca hacer el trabajo feo de decir a sus hijos que para hacerles a ustedes orgullosos les tiene que decepcionar muchas veces. Porque
Todos ustedes han experimentado el momento en el cual tienen que pedir a su cónyuge que escojan su familia por encima de sus papás. Pues exactamente sus hijos tienen que hacer lo mismo. Y por lo tanto eso muchas veces va a implicar decepcionarlos. Claro, no estoy hablando de la decepción del hijo que, no sé, hace cualquier tipo de locuras, ¿no? Si me entienden, ¿no? O sea, es una decepción que va por el hecho de escoger con sabiduría y con independencia como hombre adulto, fruto de la pedagogía y de todo lo que ustedes ya les han enseñado y les han enriquecido y por eso han llegado ahí y pueden tomar decisiones trascendentes en sus vidas, decisiones estas que son difíciles y que no todo el mundo sale feliz con la decisión final, pero que son decisiones que al final de cuentas los ponen en el camino de construir una aventura personal. Y cuando esa aventura llegue a su madurez y fructifique, sus papás estarán profundamente orgullosos de él. Lo que pasa es que nos da miedo dejar que los hijos vuelen del nido, ¿no? Es que el país es inseguro, es que no sé qué, y ponemos mil excusas, ¿no? Yo les digo a los papás siempre cuando les doy pláticas, ¿se acuerdan del hermoso tiempo, de los maravillosísimos años donde podías salir a jugar fútbol en la calle con sus amigos y tu mamá no te podía llamar por teléfono? ¿Se acuerdan de lo hermoso que era ir a la casa de tu amiga para dormir y hacer una pijamada y que tu mamá no te pudiera interrumpir? ¿Y por qué no me hablaste? ¿Por qué no me dijiste? ¿Y dónde estás? ¿Y a qué hora te acostaste? ¿Qué estás haciendo? ¿Ya cenaste? O sea, Dios mío, o sea, no, o sea, era tan hermosa esa vida. ¿Por qué la arruinamos? ¿No? ¿Por qué la dejamos atrás? O sea, ¿por qué ponemos sobre nuestros jóvenes un peso de una sobreprotección que los hace débiles? Bueno, podemos hablar de esto eternamente. Vamos a la tercera dimensión. Jesús, que condensa lo que pedagógicamente lo que expresa la dimensión del espíritu. La dimensión del espíritu es donde se juega la identidad como hijos de Dios. En el cuerpo se juega las sensaciones físico-biológicas, en el alma la dimensión psicoafectiva y en el espíritu es nuestra identidad. ¿Quién soy yo? Esa es la gran pregunta del espíritu. Jesucristo se sabe plenamente hijo de Dios. Y mientras contemplamos el pesebre y Jesucristo niño, aún así sigue siendo ese ejemplo pleno y perfecto de la sanidad, de la salud espiritual, contrarrestando las enfermedades del espíritu. La gran enfermedad del espíritu es la soberbia. La soberbia es lo que rompe por completo nuestra identidad, porque en el afán de autoafirmarse, corta la relación con aquel que me da vida y que sabe quién soy más de lo que yo mismo sé quién soy. Por hacerme independiente, corto el vínculo con el Padre y rechazo cualquier tipo de debilidad y pequeñez que me hace hijo del Padre, que me hace necesitado del Padre, que mantiene mi relación con Él. Hija de la soberbia es la vanagloria, ¿no? Que pone nuestra identidad en la aprobación ajena y en las percepciones de las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cómo es que Jesucristo es la salud del espíritu? Vemos a un Jesús totalmente despojado, ¿no? Despojado, contrario de la vanagloria. La vanagloria se llena de pompas, ¿no? Se llena de apariencias, de que si la bolsa, que si la ropa, que si esto, que si los logros, que si los títulos, que si el negocio que cerré, que la foto con el empresario y todo es apantallar, apantallar, apantallar. Jesucristo se despoja de todo, dice San Pablo, ¿no? Que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con sus pobrezas, que no toma, que no se apega, que no se aferra a su ser Dios, ¿no? Y se presenta como hombre, como bebé. Porque el humilde es el que tiene su identidad fuerte. El soberbio necesita gritar para autoafirmarse porque no sabe quién es. El humilde dice, yo no necesito nada de esto. Por eso Jesucristo dice, pues, yo no necesito llegar aquí con un ejército y que digan y que... No, yo necesito nacer en Jerusalén, al centro de la... No, que los paparazzi, no, yo no necesito nada de eso. Yo, ahí, un bebé en una cueva en Belén. Porque su identidad está tan clara y tan fuerte que se puede despojar por completo y se hace totalmente humano. Asume toda la fragilidad y la pequeñez, contrarrestando el orgullo que quiere rechazar, ¿no? Los límites, la pequeñez, la fragilidad. Jesucristo llora, duerme, hace popó,
abraza todo lo más humano que hay en la virtud, dando un gran ejemplo de humildad, mostrándonos la seguridad con que vivía su vida como hijo. Yo creo que aquí podríamos hablar de nuestra dimensión de hijos, porque todos nosotros somos hijos. Ustedes, papás, yo admiro muchísimo, eso es una cosa que digo de verdad, qué increíblemente retadora es la vida de un padre, de una madre. Porque yo veo a las parejitas jóvenes, ¿no? Que tienen sus primeros hijos y digo, no, pero es un momento, ahora es difícil, no estamos durmiendo y tal. Y yo pensando, ajá, cuando sean adolescentes tampoco vas a dormir, amigo. Y cuando tengan 23 años y se vayan de antro, ¿qué crees? Tampoco vas a dormir, ¿sí? O sea, como que los papás están eternamente preocupados, ¿no? Em, eternamente preocupados, pero al fin de cuentas todos somos hijos. Y nuestras heridas en nuestra dimensión de filiación, donde no hemos sabido vivir como hijos, no hemos sabido abrazar la pequeñez, la fragilidad de nuestras vidas, es lo que nos hace tan apegados al perfeccionismo, a las apariencias, a lo material, nos hace rechazar nuestras debilidades, por eso no podemos pedir perdón, por eso no podemos equivocarnos, no nos podemos dar el lujo de equivocarnos, no podemos darnos el lujo de doblegar nuestro orgullo y decir a nuestra familia, me he equivocado, perdón. Y muchas veces todo eso nace del hecho que no nos sabemos incondicionalmente amados, que ponemos nuestra identidad y nuestra definición en nuestros éxitos. Y por eso tenemos que siempre tener más logros y más conquistas y más dinero y más apariencias y más. Ponemos ahí nuestra definición y no en el ser hijos de Dios. Hay un intelectual católico brasileño que en una ocasión le hacen una introducción a una plática que va a dar. Se llama Felipe Aquino, el profesor Felipe Aquino. Es un cuate que estudió, creo que física o astrofísica en un instituto súper fregón allá de mi país. Y después, en su proceso de conversión, pues eso, ha dedicado todo su intelecto a conocer la fe y conoce la fe de una manera espectacular, ¿no? Y entonces le van a introducir una plática y dice, bueno, estudió en esto y tal, y esto, escribió estos libros, y tal, hace una introducción así brutal, ¿no? Y al final él toma el micrófono y dice, bueno, gracias por la introducción. Pero realmente de todo esto que dijiste, o sea, nada de esto me importa. O sea, el único título del cual me enorgullezco, es, y saca un papelito así como viejo, era su acta de bautismo, ¿no? Este es el único título del cual me enorgullezco. Soy hijo de Dios. Eso es tener la identidad clara, ¿no? Una identidad clara. ¿Quién soy yo? Hijo infinitamente amado, incondicionalmente amado por el Padre. Bueno, esto es una embarradita de las enfermedades espirituales mirada desde la óptica de la Sagrada Familia e ilustrando algunas realidades de nuestra vida familiar. Terminando este primer bloque, vamos a hacer una descripción breve, esperemos. Yo no puedo prometer mucho eso de ser breve, no es exactamente mi punto fuerte. Pero, ¿cómo es que estas enfermedades espirituales ganan nombres modernos? ¿Sí? En la vida de los jóvenes. ¿Cómo se llaman esas enfermedades espirituales? En la vida de sus hijos. Que como dije antes, no hay tantísima diferencia entre las enfermedades espirituales de los adultos y de los jóvenes. Por lo que algunas cosas les parecerán muy familiares y muy aplicables a su propia vida, ¿no? Pero yo creo que sí hay ciertas cosas que pueden estar más presentes o nos pueden ayudar a entender cómo estas enfermedades espirituales se bajan a la realidad de nuestro día a día moderno. Vamos a seguir la misma estructura: cuerpo, alma y espíritu. En el cuerpo, recordando que aquí es muchas veces cuando somos esclavos de nuestros impulsos, un poco actuando de manera a modo de un animal. ¿Cómo es que la gula, la gran enfermedad del cuerpo, se llama? ¿Cuáles son otros nombres, sinónimos juveniles para la gula de hoy? Puede ser las pantallas, ¿no? Puede ser ese emborracharse de los estímulos sensibles de las pantallas y cómo eso esclaviza, ¿no? Eh, Mi mamá se quedó una semana con los hijos de mi hermana porque hizo un viaje de trabajo, ella y su esposo.
y digo, tuvieron una oportunidad muy, muy especial. Mi cuñado trabaja produce ornamentos, ¿no? Las casullas y ropa que los sacerdotes hacen, y se les cruzó la oportunidad de entregar una casulla al Papa. Entonces, bueno, fueron a Roma, él y su esposa, mi hermana, y pues nada, la abuela tiene que salir al quite, ¿no? Pero resulta que la abuela, mi mamá, es una gran general. Y entonces llegó y sentó a los niños, cuatro, y les dijo, esta semana no hay tele, no hay pantallas, no hay redes, no hay iPads, no hay nada. Pueden llorar, hacer berrinche, gritar, hacer lo que ustedes quieran. No va a haber. Entonces no pierdan su tiempo haciendo eso. Es más, había una Alexa en la cocina que era grandota así. Pues, la desconectó y la escondió. O sea, no había ninguna pantalla en la casa, ¿no? El primer día dijo mi mamá que fue un caos. No parecía que yo, o sea, peor que la Segunda Guerra Mundial. Y ya el segundo día, pues los niños ya se mentalizaron que no iba a haber pantallas y que tenían que arreglarse la vida de otra manera. Y entonces empezaron a jugar, empezaron a divertirse y hacían lo que tenían que hacer. Y estaban y ayudaban en los quehaceres de la casa porque la abuela no podía hacer todo. Y entonces le decía, pues ayúdame con esto y con el otro. Y al rato mi mamá hacía esa reflexión y decía, estaban mucho más lúcidos, muchísimo más lúcidos, ¿no? Para vivir la vida. Entonces, sí hay una gran borrachera, una gran tendencia a empalagarse con los estímulos sensibles de las pantallas en el mundo de hoy. Y eso causa un gran problema. El empalago, no sé si existe esa expresión, pero el empalagarse, mejor dicho, digamos así, además es una palabra castellana que me encanta porque no existe el equivalente lusitano, ¿no? En mi lengua. Eh, comes tanto de eso que te gusta que terminas asqueado, ¿no? Te da asco eso. El placer el vorágine del placer termina por volverse un asco del placer y un asco de la vida. ¿Cuánto de los problemas de depresión, ansiedad, falta de sentido y propósito de vida de nuestros jóvenes están conectados por esa esclavitud del placer, de ese emborrachamiento, de ese empalago o de ese empalagarse, que constantemente todo es placer, 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 y llega un momento donde evidentemente ya pues la vida no les llena, ¿no? Y ese hastío que caracteriza a los jóvenes es tremendo. Entonces, esa gula también se puede llamar compras, apuestas, la ludopatía, se puede llamar, sí, esa compulsión del comprar, del gastar, se puede llamar darme todos los placeres de los alimentos, se puede llamar alcoholismo, drogas. Entonces hay muchos nombres para la gula en nuestra juventud. Y yo creo que en definitiva el ayuno que se debe enseñar a los jóvenes es un no dar todo, no darles todo, no ser fáciles en, o sea, la típica técnica ancestral que nadie se murió en el intento, del niño que se hace berrinche porque no quiere comer la cena, y la mamá que guarda la cena en el refri y se la presenta en el desayuno, y él dice, sigue con su berrinche, y le presenta en la comida y sigue con su berrinche, el niño tarde o temprano va a comer, no se va a morir de hambre, va a comer, ¿sí? Pero el problema es que si le damos todo, si todo le hacemos, si todo se lo hacemos, si todo se lo facilitamos, sí, es que algo que me marcaba mucho cuando visitaba ancianos allá en Italia, es como narraban de una infancia tremendamente difícil, ¿no? Porque les había tocado la Segunda Guerra Mundial y toda la destrucción de Europa posguerra y de realmente pasar hambre, o sea, realmente sufrir. Era gente que sufrió y todo el esfuerzo que hicieron para que sus hijos no sufrieran. ¿Y en qué resultó eso? Peor historia que he escuchado en mi vida, una señora que entré a su departamento en el sur de Italia. Era un asco el departamento, la cosa más asquerosa de mi vida. Polvo por todos lados, cosas tiradas en todos lados. De repente me entero que la señora era ciega, vivía sola y me dice, tuve 7 hijos y más valieron no haber tenido ninguno. Vivía abandonada por sus hijos, ¿no? O sea, hacemos todo el esfuerzo del mundo por darles todo y luego, cuando ya son jóvenes jóvenes y los problemas crecen, es que mi hijo no me escucha, es que mi hijo no sé qué. Sí, sí, pero es que les hemos nosotros acostumbrado, o sea, nosotros les hemos empalagado, nosotros les hemos emborrachado, nosotros no les hemos enseñado a ayunar. ¿Cómo se llama la lujuria?
en los jóvenes de hoy. La lujuria está íntimamente conectada con las redes sociales en la vida de los jóvenes, profundamente conectada. Casi siempre cuando en una confesión pregunto al joven, y no solo al joven, y también al adulto, pero bueno, mantengamos el enfoque en los jóvenes. O sea, padre, caí en una masturbación, caí en la pornografía. Ok, ¿qué estaba pasando? Pues es que me acosté en la cama en la noche y pues agarré el celular y pues abrí TikTok y empecé entonces, es 90% de las narrativas son esas, ¿eh? O sea, porque a veces piensan que las confesiones son bien interesantes, luego son bien aburridas. Yo le digo a los jóvenes ¿de qué te da pena confesar, amigo? Nada más siéntate aquí que yo te digo tus pecados, yo conozco el perfil del cliente. O sea, no me tienes que decir nada. ¿Sí? ¿De qué te da pena? Yo sé de qué pecaste, tranquilo. Nada más siéntate. Eh, sí, o sea, el tremendo daño que hace las redes sociales para la relación con el cuerpo. Imagínense que han habido países que han tenido que pasar leyes prohibiendo la edición de imágenes en la moda y en todo ese tipo de cosas porque hacían cuerpos tan perfectos que eso se volvía una dictadura para, especialmente para la mujer, ¿no? Se sabe, por estudios de psicología, que ese aspecto específico de las redes sociales afecta más a la mujer, la autopercepción de su cuerpo y la exigencia personal que eso después pues se va a llamar también bulimia, o sea, también anorexia, todo eso son nombres modernos de la lujuria, de una idolatría del cuerpo. Es el streaming, ¿no? Netflix o sea, el otro día bueno, yo fui a Brasil ahora en Navidad y me sacó de onda porque antes las películas en los aviones, ya como que de cajón estaban todas teniendo los cortes, ¿no? De ciertas escenas. Y, y estaba una niña enfrente de mí, en diagonal conmigo, que después de haber cambiado de como tres películas, pues empezó a ver Titanic, ¿no? Y yo dije, wow, a ver si esta niña aguanta ver Titanic. Es una película larguísima, una niña jovencita, chiquita, ya tiene unos 10 años, no sé. Y mientras estaba ahí, yo pajareando, que voy al baño, que leo, que no sé qué, que el otro y tal, de repente, pues Titanic tiene unas cuantas escenas sexuales bastante explícitas. Y nada, o sea, no, ni corte ni nada. Y además, su mamá al lado de ella, su hermanito del otro lado, su papá del otro lado del pasillo, y yo, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿cómo es que no intervienen en esto, ¿no? La facilidad de tener acceso a este contenido sexual eh, evidentemente hace que sean muy frágiles. Y si nosotros no salimos al paso de darles una enseñanza sólida de sexualidad, de teología del cuerpo a nuestros jóvenes, padre, ¿cómo cree? Pues nada más tiene 11 años, es bien inocente, está bien chiquito. La mayoría de los amiguitos de tu chavito de 11 años ya están viendo pornografía, ¿sí? Y su conocimiento de sexualidad va a ser a través de esto. Entonces, tenemos que salir al paso, tenemos que estar muy atentos con eso. Crear conciencia y hablar del tema. Yo creo que es la gran estructura, la gran respuesta pedagógica aquí a ese tema, ¿no? Y claro que está algo muy moderno, otro nombre muy moderno de la lujuria hoy es la mentalidad anticonceptiva, ¿no? Donde el placer sexual está totalmente desvinculado de la procreación. Y eso predispone a otra enfermedad espiritual, que es la avaricia, y pasamos al nivel del alma. ¿Por qué? Porque la razón número uno por la cual no quieren tener hijos o porque quieren controlar a los hijos o porque entran en una mentalidad anticonceptiva siempre es el factor económico, siempre, ¿no? O sea, habrá otro factor que no sé qué, alguna persona que se preocupa más por el aspecto psicológico, sí, pero en general, cuando sientas a los jóvenes a hablar de este tema, cuando les estoy preparando para casarse y les tengo que explicar que casarse por la iglesia significa estar abierto a la vida y a tener hijos, esto es, o sea, siempre saltan, ¿no? ¿Por qué? Pero no, ¿cómo crees que no vamos a poder dar estilo de vida? Que esto, que lo otro? Siempre es la preocupación económica, es la obsesión del tener. Y entonces, aquí en el alma, donde entramos en la dimensión psicoafectiva y hablamos de esa obsesión por el control, por mi definición de felicidad, que es propia de la enfermedad espiritual de la avaricia, es donde vemos que cuando los planes son cuestionados, aparece la ansiedad, ¿no? Aparece la incapacidad de decir no, em, el multitasking, hacer mil cosas a la vez, la pretensión de la omnipresencia, de estar en todos lugares, hacer todo. Existe incluso
Otro nombre moderno para la avaricia también es el pacificar la conciencia con el apostolado, ¿no? Pero no vivir la pobreza evangélica. Ese es el gran reto del cristiano de hoy día. Voy al apostolado de misiones y ayudo a estas personas necesitadas y organizo Señor Despierto y la macroposada que ayudamos a 5.000 jóvenes, niños del orfanato y hacemos esto y lo otro, pacificamos nuestra conciencia, pero no vivimos la pobreza evangélica. La pobreza de Cristo, la pobreza que Cristo predica a sus discípulos, Mateo 5, dice el texto de Mateo 5, dice, y Jesús, hablándole a sus discípulos, les dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Le habla a sus discípulos. Todo discípulo de Cristo tiene que vivir la pobreza evangélica, pensar en el prójimo, no apegarse a las cosas, desapegarse para que nuestro corazón esté solo en la providencia divina, ¿no? Esto es un gran reto y se necesita mucha reflexión. La ira, hija de la avaricia, podría llamarse hoy incapacidad de diálogo, ¿no? Nuestros jóvenes sufren mucho de entrar en una conversación que cuestione su modo de pensar. Sufren mucho, por eso la polarización es el escenario moderno por excelencia, ¿no? Y eso en parte va de la mano con otro nombre moderno de la ira entre los jóvenes, que es el miedo del estrés, ¿no? Típica frase, es que me daba mucho estrés, entonces lo dejé, es que me daba mucha ansiedad, entonces lo dejé. No, amiguito, si te da estrés, aprende a ser más fuerte que el estrés. Si te da ansiedad, aprende a ser más fuerte que la ansiedad. ¿Sí? Si nosotros no retamos a nuestros jóvenes a que hagan esto, todo lo que les da ansiedad se lo quitamos. Todo lo que da estrés se lo quitamos. Se vuelven débiles. El estrés es fundamental para fortalecerse y para crecer. ¿Sí? Y entonces, como me da estrés hablar de aborto con mis amigos, entonces yo no entro en esa conversación y que cada uno piense lo que quiere y para qué, ¿no? Y entonces entramos en un relativismo moral. Todo eso es una versión moderna de esta enfermedad. De la tristeza podríamos decir que hay una gran idolatría del sufrimiento. Hay jóvenes que usan sus heridas y sus problemas para ligar, imagínense. Si antes tú tenías que llegar con el cochezote para ligar, hoy día hablas de tus traumas de infancia para ligar, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, es que te haces vulnerable y la otra persona se siente la salvadora o el salvador del mundo. ¿Sí? Y existe una gran idolatría del sufrimiento, porque el sufrimiento me hace ganar atención. Hay una instrumentalización del dolor en redes sociales, ¿no? A mí me da mucha risa, pero muchísima risa, como de repente hay con gente más, sobre todo con niñas, ¿no? De más confianza, que en algún momento, te están buscando una foto en el celular y de repente encuentra una foto así de su cara todo hinchada, ¿no? Estaba llorando. Y yo, o sea, ¿por qué se te ocurrió sacar una foto mientras estabas llorando? O sea, mientras estás llorando deberías estar pensando en llorar, ¿no? ¿Cómo es que se le ocurre sacar una foto? O sea, ¿por qué? Porque todo se vuelve instrumento, incluso mi dolor. Y nos encerramos en las paredes del victimismo, donde el pobre yo, que mi vida, que no sé qué, que no sé cuánto, y que es que mis papás, es que mi papá no estuvo, es que mi papá trabajó demasiado, es que mi mamá es una perfeccionista y todo. Entonces todo es victimismo de echar la culpa a los demás y por lo tanto echar también mi felicidad la responsabilidad de mi felicidad la tienen los demás. Esa es la definición de victimismo, que siempre termina volviéndose explosivo. La asedía, ¿cómo se llama en los tiempos modernos? Puede ser la irresponsabilidad del que dice sí a todo. Y esto, yo sé que nosotros los latinos tenemos esa fama, ¿no? Y sobre todo en el ambiente del apostolado se da mucho ese aspecto de que la gente nos dice sí a todo, a los padres, a las consagradas, y no sabe decirnos no, pero después no lo hace, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve que digan sí a todo? ¿No? Eh, y no es una queja de mi parte, o sea, es simplemente una reflexión que nosotros como latinos, por, no sé, tal vez podría ser un querer caer bien o tal, pero termina siendo una irresponsabilidad con mi misión, ¿sí? Porque tanto le puedo decir sí y no hacer, como puedo decir sí y hacer cuando no debería hacerlo, que también es otro problema, ¿no? En alguna ocasión por ahí, una persona que estaba, que dejó su familia para preocuparse de la cena de Navidad de los padres, ¿no? Y los padres
pues qué linda señora y tal, no sé qué. Y tú dices, no, o sea, no debería estar aquí, debería estar en su casa. Por más hermosa que sea hermoso que sea el detalle de caridad hacia los padres. Que los padres se arreglen, tú tienes una familia, esa es tu misión. La Navidad la tienes que pasar con tu familia, punto, ¿no? Y entonces el joven puede entrar mucho en esa irresponsabilidad de lo que le toca. Veo mucho a los jóvenes preguntándose, ¿no? En ambientes espirituales, ¿qué quiere Dios de mí? Y como si fuera así una pregunta, no sé, mega súper complicada, esperando el ángel que se les va a aparecer para decir, o un día que, no sé, que van a terminar de tomar el café y abajo de la taza va a estar escrito así, ¿no? Ve al seminario, qué sé yo. Amigo, empieza por lo evidente. La sedía hace que la gente se esté huyendo haciendo mil cosas a la vez, pero no haciendo lo que tiene que hacer. Y entonces el asedioso es el típico que se hace la pregunta, ¿qué quiere Dios de mi vida? Pero no hace lo evidente. A ver, ¿hiciste tu cama? Eso, Dios seguramente quiere que hagas eso, ¿sí? ¿Hiciste la tarea de la escuela? Dios quiere que hagas eso. ¿Cumpliste los 10 mandamientos? Dios quiere que hagas eso, ¿sí? Empieza por lo evidente. La sedía se llama procrastinación en nuestros tiempos, ¿no? Dejamos todo para el final. El problema es que el procrastinador entrega las tareas de los trabajos, pero descuida lo que no tiene fecha límite ni fecha de caducidad, que es el amor. Descuida sobre todo la capacidad de amar que Dios le dio a él y que nadie más tiene y que él no la va a poner en el mundo. La sedía se llama falta de rutina, falta de horario, falta de estructura. ¿Mm? A mí me impresionó muchísimo cuando fui a vivir a Estados Unidos, ¿no? Con mi formación legionaria, cómo lo común que es para los americanos en las vacaciones trabajar, ¿no? Y yo venía de mi cultura brasileña, que claro, verano era 2 meses en la playa sin hacer nada, amigo, o sea, ¿qué más quieres, no? Llegas allá, estos amigos terminan la escuela un día, van a ver los abuelos el fin de semana y el lunes están trabajando y trabajan todo el verano. Entonces, ¿qué onda con esto, no? Pero claro, por algún motivo, después, claro, aquí estoy absolutizando una dimensión, ¿eh? Hay un montón de cosas después que están mal y tal, pero por ejemplificar pedagógicamente una dimensión de decir, con razón después tienen la economía que tienen, ¿no? Porque tienen la cultura que tienen de trabajo. Pueden tener un montón de otros errores culturales, ¿eh? No estoy idolatrando esto, simplemente por mencionar que después, cuando nos quejamos de los jóvenes, de los hijos, que es que terminó la facultad, la universidad y sigue ahí en la casa y está hablando de hacer una maestría en España, no, o sea, primero que aprenda a responsabilizarse por su vida, ¿no? Y tener una rutina y saber trabajar y saber sufrir y que otras personas dependan de él y que se partan la cara, no, es que me voy a ir del trabajo porque me están explotando. Y yo siempre les contesto, cuando me dicen eso los jóvenes, les digo, bienvenido a la vida adulta, amigo, todo el mundo te va a explotar. Los únicos que no te van a explotar son tus papás y son los que más, con los cuales más te peleas, ¿no? Y te quejas de todo. En la dimensión del espíritu, la enfermedad de la vanagloria, ¿cómo se llama hoy día? Se llama pantallar en redes, mostrar lo que no somos, ¿no? Qué difícil es ser auténtico en redes sociales. Qué difícil. Y sin embargo, es el consejo que te dan todos los expertos en marketing, ¿no? Que quieres hacer para que funcione, sea auténtico. Porque eso es lo que no hay. ¿Quieres destacar en redes sociales? Haz lo que nadie hace. ¿Qué significa? Sea auténtico. No vivas de los likes, de los reconocimientos, del éxito, ¿no? La vanagloria se llama competencia de clase social. Eh, ese hábito tan enraizado en nuestras culturas latinas y que es una verdadera desgracia, donde medimos las personas por su clase social. Y hay ambientes donde otras clases sociales no entran. Y si entran, la gente hasta le mira raro, ¿no? El pobrecito que viene mal vestido y oliendo feo a la iglesia el domingo, en una parroquia de una zona urbana rica y, o sea, no le decimos nada, ¿no? Porque, pues, pero le miramos con qué está haciendo aquí, ¿no? Es una persona me decía de un cierto país centroamericano, me decía que tuvo que salir del país porque ya no aguantaba la presión en la preparatoria de la competencia constante que existía entre ellos, entre los jóvenes, de que, no, pues es que este fin de semana me fui a Miami, no, es que este fin de semana me compré la bolsa de 50,000 pesos, es que no sé qué, y ese era el ambiente de la preparatoria, imagínense. Y aquí en la Ciudad de México me decía una Miss de
primaria que veía eso en sus hijos. O sea, en fin, es una locura lo que podemos llegar a vivir. La vanagloria se puede llamar también mundo fit, ¿no? El fitness que es buenísimo para la salud y bendito sea Dios que tengamos esa conciencia del cuerpo, de ejercitarnos y todo, maravilla, pero se puede volver fácilmente una idolatría del cuerpo también. Eh, y la vanagloria también se puede ser el sueño de todo joven de volverse famoso en TikTok y ya no tener que trabajar, ¿no? Como que es la fama resuelve todo, ¿no? Y mi identidad está en ser famoso, en ser lo que la gente quiere que yo sea, en ser un gran payaso que mantiene el circo entretenido. La soberbia puede llamarse racionalismo. El ateísmo moderno está tan conectado con ese soy racional, ¿no? A mí me da mucha risa que la gente dice, pues es que mi papá era matemático, mi papá era físico, entonces imagínate que en la casa éramos muy racionales y por eso pues eso de la fe. O sea, como si miles de años de pensamiento cristiano no fueran racionales y tú fueras superior a todos ellos, ¿no? Hay una gran soberbia detrás del ateísmo, una grandísima soberbia. Es es una frase que escucho mucho de los jóvenes, no quiero un matrimonio como el de mis padres, ¿no? Yo grabé un podcast que así se llama, porque es la soberbia del joven que con la mano en la cintura viene a juzgar a sus papás según sus criterios. Y la verdad, experiencia de matrimonio no tiene ninguna, porque es un mocoso de 27 años que está soltero, ¿no? Em, ¿Cuánta soberbia hay en eso? ¿Cuánta prepotencia? Es la prepotencia del saberlo todo, ¿no? Del mundo de la inteligencia artificial, donde porque tengo el dato soy sabio. Mm. Incluso eso pasa hasta en el mundo emocional, ¿no? Donde los jóvenes se creen muy inteligentes emocionalmente porque se saben cosas de los cinco lenguajes de amor. Claro, vi un TikTok de los cinco lenguajes de amor, ya me lo sé. El hecho de que lo sepas no quiere decir que lo encarnes, que lo vivas. O sea, hay una gran prepotencia a la par de una profunda ignorancia, que es siempre lo que predispone la soberbia. La ignorancia siempre es el terreno perfecto para florecer la soberbia, ¿no? Porque el sabio, como bien decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Se mantiene humilde. Muy bien, hasta aquí yo creo que podemos terminar esta presentación que por un lado quise en la primera parte mirar a las enfermedades espirituales desde otra perspectiva, desde la salud que corresponde a cada una de ellas, a su antítesis encarnada en la Sagrada Familia, aplicando algunos aspectos de la vida familiar moderna y por último desglosando algunas cosas de la vida de los jóvenes. Claro que aquí yo abrí un millón de puertas y supongo que tendré muchas preguntas. Ahorita les pasamos el micrófono, pero solo podemos llegar hasta un cierto punto, ¿no? Con el tiempo que tenemos aquí. Y si ya tienen sueño y solo se van a acordar de una cosa de esta noche, es que no podemos nosotros pla- eh, postular, pensar, querer una familia sana si nosotros no somos los primeros a vivir esa sanidad y esa salud. Así que hay que empezar a vivir el ayuno, a vivir la limosna y a vivir la oración siendo la gran terapia de la dimensión del espíritu contra el orgullo porque me mantiene en la relación con mi creador recordándome quién soy, hijo infinitamente amado de Dios.